Ya estamos grabando. Y entonces, hoy día vamos a ver lo que es desarrollar con más amplitud lo que es el tipo de, los tipos de fraude o lo que llamamos el fraude. ¿De dónde nace este árbol del fraude? Ya, este árbol del fraude nace de la ACFE, nace de la Asociación de Examinadores de Fraude. Y veamos dónde viene su origen. Aquí dice, el origen del árbol de fraude data del primer reporte de las naciones. Y aquí quiere decir que estos sacan de las estadísticas. Estos sacan de las estadísticas y a ver, vamos a ver. Cualquier cosa, me preguntan, jóvenes, activan su micrófono y me hacen alguna pregunta. Ya veamos, vean que la evolución del fraude no es tanto invento de una persona en particular, ya esto sale de las estadísticas. ¿Y qué dice aquí? Que el origen del árbol del fraude data del primer reporte de las Naciones sobre el abuso ocupacional, nace de 1996. Ya sale de las estadísticas, y ahí van haciendo una clasificación del fraude. Ya esto no es un invento de un X-Men, nada. Entonces sale de estadísticas y sale por tipo de fraude, ya por tipo de fraude. Ya, entonces el primer árbol de fraude nace en 1996. Ya desde el 1996 la ACFE ha ido publicando y ha ido haciendo estadísticas sobre fraude en todo el mundo. Ya al analizar los casos de fraude en aquel estudio inaugural, observamos varios patrones en la forma que se cometían los ilícitos. Entonces es una forma de clasificar a los fraudes. Son patrones como se cometen fraudes, ¿ya? Yo les voy a decir, jóvenes, del árbol del fraude, muchas cosas en la parte práctica en estos 20 años de trabajo o 15 años de auditor he visto. También cuando estaba en la parte administrativa también los he visto, ¿ya? Entonces, es un árbol muy, muy técnico. ¿Por qué? Porque nace de ciertas estadísticas, números. Dice, organizamos los casos de acuerdo a estos patrones. Y ahí descubrimos que casi todos los esquemas de fraude ocupacional caían en categorías específicas, ¿ya? Entonces hay esquemas, ¿ya? Aparte de esto, hay unos esquemas de cómo se cometen los fraudes que se hacen en las unidades de investigaciones financieras, ¿ya? Tengo 3 textos de patrones de fraude, interesante. Eso es cómo es el comportamiento para cometer ciertas actividades ilícitas. Y también son temas que nos sirven para hacer auditoría forense, ¿ya? Las cuales atacaban diferentes funciones y operaciones dentro de una organización. Algo están manipulando algún objeto dentro de la organización. Vean que el fraude está relacionado con organización. Y hay muchas cosas que yo mantengo en mi teoría y parte de mi experiencia es 20 años, que cuando yo reviso alguna normativa, yo hago algunas aclaraciones. No hay conceptos absolutos, ni lo que yo les digo es absoluto, es decir, muchas cosas pueden cambiar en el tiempo, ¿ya? Con base a estas categorías generamos un sistema completo para clasificar los esquemas de fraude. El fraude ocupacional, a fin de ayudar a las organizaciones a entender sus riesgos de fraude. Esto es bien importante entender, más el triángulo del fraude y más los procedimientos de auditoría y más el conocimiento de la entidad, deberíamos apuntar a la identificación del fraude. Es decir, esto lo que estamos viendo, esto se debería aprender también en la auditoría financiera. Es decir, la auditoría financiera no está libre de fraude. Ya, entonces, una parte de los capítulos se debería se debería considerar estos elementos que estamos viendo, ¿ya? Pero no sé si lo han llevado esto en auditoría financiera. Ya han llevado ustedes auditoría en cuarto año y en quinto año están llevando. Ya, y en todas las auditorías que están llevando, deberíamos llevar esta parte. Es decir, todos debemos hablar del mismo lenguaje. Ya, entonces, esto es para entender los riesgos de fraude. Por eso es que ahora estamos apuntando bien. Y en la NIA 240 nos va a hacer comprender mucho más de que ahí podemos identificar un fraude, pero en el fondo se tiene que hacer otra auditoría, y estamos hablando de esta auditoría especializada que es la auditoría forense. Ya, consecuentemente, al generar controles antifraudes específicos, ya, la ACFE ha realizado modificaciones menores al árbol de fraude, es decir, que cada cierto tiempo va haciendo modificaciones a este árbol del fraude. Yo también tengo
algunas aclaraciones o puntualizaciones a hacer al árbol de fraude, pero es una clasificación muy técnica, ¿ya? ¿Se los puede incrementar algún otro tipo de clasificación? Sí. Ya a fin de mejorar la estructura y alinearlo al mejor modo a los miles de los casos analizados, es más de 2 décadas de investigación. Por ejemplo, en el 2012 reorganizamos los esquemas que atacaban al dinero en efectivo, al añadir una categoría denominada robo en cobranzas, ¿ya? Vean que con el transcurso del tiempo ellos van modificando. Por eso, como les decía, ningún concepto, ninguna teoría es definitiva. Es más, las normas de auditoría constantemente se van cambiando. En el transcurso del tiempo, yo personalmente les digo, hay muchas cosas que yo hacía en el sector público que a futuro han ido cambiando la normativa y han ido haciendo como uno hace. En pocas palabras, las normas prácticamente es ya es escrito, pero de la experiencia o de las buenas prácticas que hacemos en la vida cotidiana. Y vean que aquí también en este árbol del fraude se ha ido haciendo algunos retoques, es decir, no hay nada absoluto, ¿ya? Hemos visto que la clasificación del árbol del fraude lo hace en 3 tipos, ¿ya? Yo llamaría primero este primer grupo, que es fraude en estados financieros, apropiación ilegal de activos y corrupción. Deberíamos empezar a manejar esta terminología, porque esta terminología es internacional. Ya esta terminología es internacional. Cuando entramos a varios textos del Internet o varios libros, hablan de fraude corporativo, fraude de cuello blanco, hay diferentes denominaciones. Pero este es prácticamente la clasificación del fraude por la forma que se comete y hacia dónde va, es decir, hacia dónde se comete. Y deberíamos uniformar este tipo de terminología. Ya no estoy diciendo que pueda existir otro tipo de clasificación de fraude, sí existe. Hay fraude de cuello blanco, hay fraude, hay fraude cometido por los trabajadores por los trabajadores, fraudes cometidos por los ejecutivos, eso llamamos fraude de cuello blanco, ¿ya? Entonces hay varios tipos de clasificación, pero que tiene otro objeto de la clasificación. Este es por el tipo de fraude, por dónde y cómo se comete. Y ahí vamos a ver un poco primeramente lo que es el fraude en estados financieros. Ya cómo se comete fraude en estados financieros y está relacionado al fraude en estados financieros. Vamos a ver en modo presentación. Pongamos en modo presentación. Ya, están viendo bien las diapositivas, ¿no? Podemos explicar aquí o Sí, podemos licenciado. explicar también. Sí, dime. Ya, están viendo bien, ¿no? Veamos mejor en el PDF está más, creo, más nítido. ¿Por qué? Porque podemos aumentar el tamaño y disminuir el tamaño. Igual ya, vamos a ver fraude en los estados financieros. Y hoy día nos vamos a ocupar a ver cómo están subclasificados estos fraudes, ¿ya? Y cómo se cometen. Ya, lo ideal sería hacer algunas prácticas también, pero vamos a explicar teóricamente. En pocas palabras, las clases 95% son teóricos, ¿ya? No les voy a mentir de que evidentemente se llama gabinete de auditoría forense. Vamos a hacer práctica teoría, porque no vamos a hacer práctica real. Ya no es lo mismo, ya les he puesto el ejemplo en medicina para ser un médico, entran y agarran el cadáver. Es más, van, agarran un corte y hacen sutura, es decir, ellos hacen práctica. Y para eso están las pasantías. Para eso están las pasantías. El trabajo dirigido debería ser parte curricular antes de salir profesional. Ya, y ahí sí estás combinando teoría con práctica. Eso debería ser lo ideal. Yo creo que a futuro se va a cambiar. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, con la universidad privada, es decir, con en la Univalle que dicto, ellos tienen práctica. El octavo semestre hacen práctica en algunas instituciones o en empresas. Ya, veamos ahora este tema del fraude en estados financieros, ¿ya? Ya, cuando hablamos de fraude en estados financieros, están relacionados a la subestimación o sobreestimación de los activos e ingresos, pero vean que aquí se queda corto. Aquí se queda corto cuando hablamos de activos e ingresos, pero también podemos decir gastos. Ya, aquí yo tengo ya mis separos que vamos a ver en la parte de abajo, también se puede sobreestimar o subestimar gastos. En pocas palabras, el fraude en estados financieros está relacionado a la manipulación en los estados financieros.
Ya deberíamos, y aquí vamos a ver si aquí podemos insertar. Ya, estos sí son ustedes expertos jóvenes. Ya, a ver, vamos a ver, le vamos a poner contorno. Contorno, línea sólida y 3 puntos. Ya. Ustedes son los que dominan esto. Ya. ¿Cuál es la fórmula del balance general? Activo más pasivo igual a patrimonio, ¿no? Perdón, el activo es igual, Pasivo más ¿ves? patrimonio. Ya me estoy olvidando yo contabilidad. Pasivo más patrimonio. Patrimonio. Ya. Además tenemos otra fórmula, tenemos la utilidad es igual, ya vamos a partir de ingresos o el resultado del ejercicio, ya puede ser positivo o negativo. El resultado del ejercicio es igual a los ingresos menos los gastos. Ya, estos son los estados financieros básicos. Ya voy a aumentar tamaño para que lo vean. Ya, entonces, miren esto desde 1500 que se ha hecho la partida doble. Esto en base a la matemática y al álgebra ha tenido sus orígenes la contabilidad por partida doble. Ya en el fondo es matemática, es ecuación. Ambos son ecuaciones, ya son igualdades. Y ahí eso ya deberíamos saber con las ecuaciones. Y así tiene ciertas reglas las ecuaciones. En base a esas reglas de ecuación ha nacido todo lo que es la contabilidad. Ahora estamos hablando de fraude en estados financieros. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estamos relacionando a los estados financieros. Y los estados financieros básicos que son, es el balance general y es el estado de resultados. Ya en la administración pública lo llamamos estado de recursos y gastos corrientes. Ya un poquito, yo a veces un poco confundo esas dos terminologías, pero al fin y al cabo ambos son los dos estados básicos. Después tenemos ya flujo de efectivo, evolución del patrimonio, todos esos estados son complementarios porque nacen de estos estados financieros, ¿ya? Ahora, lo que les decía, ¿qué es, dónde está el fraude en estados financieros? En esto, ¿ya? El fraude está en esto, está en estos, y lo damos la vuelta, ¿ya? ¿Dónde está el fraude? Entonces, el fraude está dirigido a estos estados financieros. ¿Y qué es lo que se hace? Normalmente que se van a sobreestimar o subestimar, que se puede sobreestimar el activo o subestimar el activo, se puede, esto lo haremos más grande, ya, ¿qué podemos tener entonces? Podemos tener sobreestimación, lo que les he dicho, el fraude en estados financieros es manipular, ya, pero para que sea fraude, tiene que haber una intencionalidad y además tiene que haber una ventaja, ¿ya? Esa es una gran diferencia. Hay que saber distinguir de un error a una intencionalidad, a algo intencional. Entonces, cuando tenemos el balance, que es el activo igual al pasivo patrimonio, es decir, en todo esto se puede manipular. Podemos manipular activo, podemos manipular pasivo, podemos manipular los ingresos y podemos manipular los gastos, ¿ya? Mi primer reparo, por ejemplo, a esta subclasificación. Dice sobreestimación o subestimación de activos, ingresos, pero lo más correcto también podría ser gastos y pasivos también. Ya se puede manipular también pasivos. Y entonces no va a entrar al cuadrito, habría que agrandarlo, se lo podría agrandar, pero nos vamos a salir un poco de la clasificación de la ACFE, ¿ya? Pero veamos, cuando estamos hablando de activos y de ingresos, ya es más los gastos y más los pasivos. Se puede manipular en estos cuatro componentes. Se puede también manipular el patrimonio, también se puede manipular, ¿ya? Ya, entonces son formas de manipulación de los estados financieros. Ahora veamos, ¿qué es lo que se puede hacer? A este lado está sobreestimación. A ver, vamos a poner flechitas para que se entienda mucho mejor. A ver, ¿qué tenemos acá? Esta. Ya, aquí estamos hablando de
sobreestimación, ¿no? Sobreestimación, es decir, que a los componentes de los estados financieros lo que vamos a hacer es manipular la información. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Lo vamos a llevar en más. Y al otro lado, ¿qué tenemos? Vamos a tener en menos. Ya, esperemos hoy día terminar de explicar esta parte. Ya les he dado el trabajo de la NIA 240, yo ya lo estoy terminando de preparar. Eso lo voy a exponer la próxima clase. Entonces, todo esto es, a un lado está las sobreestimación, es decir, que a todas las variables de los estados financieros podemos ir sobreestimando, ¿ya? ¿Y dónde se puede sobreestimar? Y en pocas palabras es manipular estos estados financieros, ¿ya? Pero tiene que haber, ojo, no se olviden la intencionalidad y tiene que haber alguna ventaja, ¿no? Alguna ventaja injusta o ilegal. Normalmente esto se lo hace con fines de la bolsa de valores y se lo hace también con fines impositivos, ¿ya? Con fines impositivos. Cuando hablamos de sobreestimación, hemos dicho entonces que podemos sobreestimar los activos, podemos sobreestimar los ingresos, podemos sobreestimar los gastos, sí. Ya podemos, vamos a ver qué se puede, qué no se puede, todo es posible. Ya para los contadores y para los administradores que cometen fraude, todo es posible. Así que nosotros como auditores tenemos que saber esta fórmula, que en esto se puede manipular. Se puede manipular y en esto tenemos que estar atentos. Lo que les estoy mostrando ahora es cómo es el comportamiento y cómo es la clasificación de los fraudes. Vamos a ver en el triángulo del fraude los factores que nos permiten identificar algunos indicadores de fraude y poderlos determinar o cuantificar su existencia. Ya, todos estos elementos nos van a ayudar como auditores a identificar el fraude. Ya, pero aquí la norma se lo ha hecho un poco con visión de esto más que todo para la auditoría de estados financieros. Esto se ha hecho para la auditoría de estados financieros. Esto es en fraudes relacionados a los estados financieros. ¿Y a qué tenemos por abajo? Cuando hablamos sobre estimación de activos e ingresos, ya, una forma de hacer el fraude es con diferencias en el tiempo. Y aquí está relacionado con un principio que se llama realización y devengado. Yo les he dicho, para ser auditores forenses, para identificar fraude, tenemos que tener dominio de lo que es la contabilidad y de lo que es la parte financiera. Porque si eso no dominamos como auditores, y vamos a ver todo lo que se ha hablado en el tema 1, en el tema 2, es bien importante que el auditor tiene que tener la suficiente experiencia para poder determinar el fraude. Por eso es que en las consultoras grandes, los juniors no planifican la auditoría, ya ellos lo que hacen es ejecutar los procedimientos de auditoría o los programas de auditoría. Ya, pero el conocimiento teórico lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer, ustedes también van a tener conocimiento teórico, ya en su vida profesional van a ir practicando. ¿Y a qué se puede manipular? Se puede manipular en el tiempo. Es decir, se puede manipular el tiempo. Ya lo utilizaremos esto como pizarra. Utilizaremos además esto como pizarra. Cuando hablamos en el tiempo, hacemos un corte. Ya normalmente estamos hablando de que los estados financieros, normalmente se hace, los estados financieros, normalmente hay un principio que se mide de ejercicio en ejercicio. Ya se mide de ejercicio en ejercicio. Y ahí está una trampa, una forma de hacer fraude en estados financieros con el tema del tiempo. Eso es bien importante. Ya yo les cuento, hay varias formas de cometer fraude o de identificar errores. Los estados financieros normalmente es a un ejercicio. Supongamos que este es el corte. A ver, supongamos que tengamos un corte acá. Ya se hace de aquí. Se lo hace, normalmente se lo hace un año, ya pongamos un año, copiar y pegar. Y entonces tenemos aquí entonces un ejercicio fiscal. Normalmente los estados financieros se cuantifican de un ejercicio, a eso llamamos ejercicio, ¿ya? Eso es la norma de contabilidad número 1, pero sigue todavía vigente la norma de contabilidad 1. Por si acaso, todas las normas de contabilidad del país siguen vigentes. Hablamos de ejercicio. Y entonces, cuando hablamos de diferencias en el tiempo, es que estos gastos o estos ingresos, ¿qué se los puede hacer? Ya este fraude se los comete de esta manera. Ya hay ciertos gastos, aquí vamos a poner
a ver, pongamos gastos. Ya, gastos, veamos cómo se puede cometer. Podemos tener un gasto, esto es típico de cometer. Por eso he dicho, esto es referencial. Este árbol del fraude probablemente no lo han puesto gasto. Veamos con un ejemplo de gasto. Y esto yo he visto en la vida real. Yo he visto en la vida real varios gastos que no se los considera como gastos, se los camufla como pasivo o como activo. Ya, entonces hay varias formas de manipular. Estos gastos yo he visto en varios lugares, pero no como fraude, sino que estos gastos los han convertido en activo intangible. Ya, y ahí estás manipulando los estados financieros. Ya, pero estos gastos, ¿qué se lo puede hacer? Estos gastos se los puede diferir. Ya, un gasto que has ejecutado en cierto tiempo, lo puedes diferir para el más después. Y eso es lo que han hecho varios. Ya, varios que han cometido fraude, hechos fraudulentos, trabajan con el tiempo y también han trabajado con eso. Le estoy dando mi experiencia. Varios de los hechos de corrupción internacional, estos que lo han hecho, este gasto lo han convertido en activo. Ya, y yo les digo, en mi vida profesional también los he visto. En mi vida profesional también los he visto esto. Ahorita les comento, vamos a ver, esto lo convierten en un activo. O sea, eso es puro matemática y la verdad, vean, además para ser auditor forense, tenemos que tener dominio de algunas cosas. Para ser auditor, tenemos que dominar, lo convertían en activo. Ya esto sí he visto yo en muchos casos, he visto en muchas instituciones. Por ejemplo, he ido a hacer una auditoría de mucho tiempo, fui a hacer una entidad descentralizada. Auditoría de estados financieros fui a hacer. Y resulta que gastos por servicios profesionales, que se pagaban bastante, normalmente entre 5 hasta 15 millones por año, lo llevaban al activo intangible y ni siquiera lo castigaban. Ya, y cuando yo entro a hacer la auditoría, ya identifico, para empezar, cuando ya vi los estados financieros, ya hay ciertas cosas que te llaman la atención. Es decir, cuando ya haces tus pruebas preliminares, yo parto del análisis de los estados financieros, ya vas identificando de ciertas cosas irregulares. Ya eso es parte del procedimiento de auditoría. Y ahí resulta que varios gastos que son del ejercicio, lo estaban llevando al activo intangible y teníamos ya cerca de 45 millones, jóvenes. Es decir, ya teníamos errores en el estado financiero de 45 millones. Y cuando estamos hablando de resultados, del estado de resultados, cuando yo hago ese efecto, lo estoy afectando también los resultados. Es decir, que en cada año han ido manipulando la información o los resultados. ¿Para qué? Para que los jefes les digan, qué capos, qué lindos resultados, muy bien, aplausos, ¿ya? Ellos no, como no cotizaban no cotizan en la bolsa, nada, o no han vendido acciones, nada, lo que han hecho, ellos no se han beneficiado de nada. De lo que se han beneficiado son de los halagos de los jefes, ¿ya? Que mostraban ellos unos resultados fabulosos, ¿ya? Pero a eso no lo he catalogado yo como fraude, a eso lo he catalogado como error. Vean que el error y el fraude también están íntimamente relacionados, ¿ya? Cuando buscamos error y cuando buscamos fraude es muy similar. Toda esta mecánica que le estoy explicando es muy similar, toda esta mecánica es muy similar. Ya, estos 45 millones yo los he observado como error, ya, pero uno tiene que valorar si es adverso o no es adverso. Yo les cuento que les podía haber sacado adverso, pero les he sacado con salvedades. ¿Por qué? Porque la acumulación de los errores, cada año iban acumulando 7 millones, 7 millones, 7 millones, 8 millones, 10 millones. Cuando yo ya tenía los estados financieros, ya había un error de 45 millones. Pero lo evidente es que teníamos como 5 a 7 millones que estaban manipulados en los resultados del ejercicio. Y por ese lado yo les he sacado con observaciones o con salvedades, ¿ya? No les he sacado adverso, porque yo no podía retrotraerme, y eso sí es criterio del auditor. Ya, yo no puedo retrotraerme al pasado 5 años atrás y sacar una observación de 45 millones, que sí desde el balance sí había un error de 45 millones. Eso sí es relativo, podía haberlo sacado también adverso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya había mucha manipulación de los estados financieros. Pero un poco para no tener problemas con los que me contrataban, lo que he sacado es con salvedades, les he dicho, ahora ustedes tienen que hacer desaparecer los 45 millones, es decir, tienen que ajustar, ya, porque se los he ido acumulando, resultados acumulados. Ellos podían hacer un ajuste y podíamos, por lado del control interno, podíamos saber
corregido esos estados financieros. Ya le estoy explicando diferencias en el tiempo. Ya, en este caso no es en el tiempo. Lo que han hecho es reclasificarlo de otra manera. Muchos de los fraudes internacionales se lo han cometido de esta manera. Pregunto, ¿es difícil de identificar el fraude? Ya, y vamos a ver, cuando veamos la línea 240, hay ciertos párrafos y ciertas líneas que son muy interesantes, que cuando uno tiene mucha experiencia, cuando lee esa línea, te dice muchas cosas, ¿ya? Y yo les digo, el fraude de la mayor parte de los internacionales, fraude en estados financieros de empresas grandes, ha sido esta forma de operación. Y no es tan difícil encontrar, pero yo les digo, no me haré a los X-Men tampoco, en el sentido de que el auditor podemos fallar, en nuestros procedimientos podemos fallar. Pero también una cosa es, o tú estás fallando como auditor, o también tus valores y principios estás fallando. ¿Por qué? Porque tú descubres un fraude y no lo reportas, ¿ya? Y lo sacas limpio para que tu cliente te siga contratando y te siga pagando. ¿Ya? Y es cuestionable la independencia del auditor. Ya muchos auditores externos, ellos consideran de que el auditor externo es más independiente que el auditor interno. Yo les digo al revés, la teoría no es absoluta. Yo les digo que el auditor interno, cuando sabe bien las normas y ha entrado por la ventana, es más independiente que un auditor externo. Ese es mi punto de vista, ese es mi criterio y eso es lo que hago en mi trabajo. A mí no me dice mi ejecutivo qué es lo que tengo que hacer, porque el momento que me diga mi ejecutivo qué es lo que tengo que hacer, yo puedo hacer un informe y le puedo mandar a un proceso ejecutivo por no respetar la independencia del auditor, es decir, yo lo puedo ejecutar a mi jefe. Vean que nosotros en el sector público tenemos ciertos elementos, cierta protección que nosotros deberíamos tener mayor independencia. A diferencia de un auditor externo que depende de su contrato. Si yo les observo duro en un ejercicio, al próximo año no me contratan, van a buscarse otro consultor. Van a contratarse otro consultor y no los van a contratar. Entonces, eso es relativo de la independencia. Ya una forma de haber cometido fraude en estados financieros ha sido esta forma de operación, y esta forma de operación vamos a ver en una de estas clasificaciones. Ya un poco nos estamos adelantando. Ya, pero el fraude en relación al tiempo es que ciertos gastos que tenemos acá lo podemos diferir para registrarlo de manera posterior. Y esa es una forma de manipulación de los estados financieros. Ya, ¿qué podemos tener también? Normalmente, eso es relativo también, ¿no? Puede darse en varias direcciones, ¿ya? Aquí estamos haciendo un modelo nada más. Otro modelo, que un ingreso, lo que se puede hacer es un ingreso futuro, eso también lo he visto. Vean que hay muchas cosas que los he visto yo. En la vida real los he visto, y ahí por eso son esquemas que se lo hacen. Es decir, ya uno se puede imaginar cómo puedes manipular, los estados financieros, es matemática, ya, manipulación de los estados financieros es manipular, es aumentar o disminuir. Aquí está, se lo estoy resumiendo, es aumentar o disminuir. Ya, otros tipos de fraude que también los he leído, que yo no los he visto, he leído en teoría de algunas fraudes escandalosos a nivel internacional, es que algunos ingresos los iban adelantando. ¿Para qué? Para que un ejercicio determinado muestren buenos resultados. Y así se vuelve el famoso bicicleteo. Llegamos al próximo periodo y van cometiendo el mismo. Ya en esto los auditores tenemos que ser duchos en encontrar este tipo. Es decir, nuestros procedimientos de auditoría y nuestro análisis de auditoría, nuestra evaluación de identificación de riesgos de fraude, tendríamos que identificar. No es tan complicado de identificar. Por eso yo no estoy de acuerdo. La mayor parte de los auditores a nivel internacional y de las consultoras, ellos creen que haciendo pruebas de cumplimiento han hecho la auditoría financiera. Ya yo les digo 90%, 95%, 90%, yo lo que hago son pruebas sustantivas y pruebas globales. Ya parto de lo global. Como trabajaba de contador y de administrador, de la manera como controlaba mi organización, de la misma manera hago las auditorías, ¿ya? Eso me sirve de experiencia. Yo he estado en el otro lado del escritorio y a mí me hacían auditorías.
A mí me hacían auditorías, pero como yo hacía las cosas bien, normalmente no me sacaban observación. Yo les decía, lo que ustedes quieran, pueden entrar a revisar. Me piden y les doy, así, al cacho. ¿Qué es lo que necesitan? Yo les doy y les tengo a la mano. ¿Por qué? Porque cada día se daba mi contabilidad, ya al concepto antiguo. Entonces, cuando estamos hablando de diferencia en el tiempo, es que lo vamos a diferir o lo vamos a adelantar. Y ahí eso he visto, por ejemplo, ciertos contratos en otra institución que trabajaba, ciertos contratos de servicios que se hacían en un año, en 2 años, lo que hacían era anticipar sus resultados, Les decía, muéstreme el avance de los trabajos, y con eso comparaba con los estados financieros y no cuadraba. Y ahí le sacaba observación, ajuste. Ya, entonces es fácil manipular en eso. Y uno tiene que diseñar ciertos procedimientos para identificar esto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos de sobreestimación y subestimación, hablamos de diferencia en el tiempo, ¿ya? Podemos, en este caso estamos subestimando los gastos. En este caso estamos sobreestimando los gastos, ¿ya? Vean que al final tiene esa explicación. Subestimación, aquí hay un error, sobreestimación, está bien, sobreestimación o subestimación, ¿ya? Sobreestimación o estimación, ¿ya? Y eso se puede hacer con los activos, con los pasivos. Ya, en pocas palabras, normalmente no habla de gastos, pero si yo estoy sobreestimando un activo, es una forma de manipular. Ya, y aquí estoy mostrando sobreestimación del activo. Estoy sobreestimando el activo y estoy inflando mis resultados. Normalmente estos van enlazados. Esto va enlazado. El resultado del ejercicio está enlazado con el patrimonio. Ya está enlazado con el patrimonio, ya, porque ahí se va a enlazar el resultado del ejercicio. Ya, entonces va a haber diferencia en el tiempo, y eso hay que estar atentos. Como auditores hay que saber diseñar nuestros procedimientos y técnicas de auditoría. Normalmente a eso lo llamamos corte. Ya hay dos cosas que hacemos, hacemos corte e integridad. Yo les digo, a ver, aquí vamos a poner. Normalmente, a ver qué vamos a hacer, qué procedimientos vamos a implementar acá. Como auditores tendríamos que hacer un tema de corte. Vamos a ponerlo arriba, corte, y vamos a hacer una afirmación de la gerencia que es integridad. Cuando hacemos estados financieros y vemos que un procedimiento de auditoría nos lleva a la integridad, eso es fenomenal. Cuando llegas a ese nivel de integridad, estás relacionado bastante con los ingresos y gastos. Ya, entonces, normalmente lo que hacemos es corte, por eso se hacen algunos arqueos de caja, se hacen conciliaciones bancarias, se hacen recuentos físicos. Hay varios procedimientos para que te van a dar corte, lo que vamos a hacer un corte. ¿Para qué? Para que no se traslade de un lugar a otro lugar. Ya normalmente lo que hacemos es ese tipo de procedimientos, a demostrar estos objetivos, ¿ya? Normalmente yo en tema de ingresos y gastos y de activos voy viendo esta afirmación de la gerencia de integridad es clave. Ya cuando yo demuestro eso, estoy mucho más seguro de que los estados financieros están correctamente elaborados o hechos. Ya, otro esquema de fraude, ya, o cómo se puede catalogar. Otra clasificación de fraudes. Dice ingresos ficticios e ingresos subestimados. Ya, normalmente los ingresos ficticios es para qué. Los ingresos ficticios es para mejorar mejor resultado. Ya, veamos nuevamente, vamos a la fórmula. Esta fórmula debemos dividirla en dos. Ya, lo dividiremos en dos, pegar. Porque en estas dos fórmulas se pueden manipular los estados financieros, pero van relacionados. Ya, por un lado tenemos el balance y por otro lado tenemos el estado de resultados. El estado de resultados, ¿ya? Ya, ambos están relacionados. Lo que les decía, están íntimamente relacionados. Vamos a dibujar acá una flechita. Ya, el resultado afecta ¿a qué? Al patrimonio, al resultado del rojo, y vamos a hacer el grosor. Está relacionado. Entonces, cuando manipulamos los ingresos, una forma de manipular los ingresos es que vamos a nosotros tener mayor patrimonio. O
O sea, si tú manipulas en cualquiera de las variables de estas dos fórmulas, vas a tener ya estados financieros fraudulentos, ¿ya? No fraudulentos, vamos a tener estados financieros ya no confiables. Ya no confiables. Fraude es cuando tú ya tienes otro propósito, ya de engañar a las personas, de sacar provecho. Normalmente, estos ingresos ficticios también lo han hecho normalmente en varias organizaciones que han hecho este fraude, ¿ya? Este tipo de fraude es aumentar sus ingresos. Y eso ya tenemos que hacer nosotros procedimientos como auditores. Tenemos que identificar ciertos procedimientos como auditores. No sé si vamos a terminar. A ratos digo una gráfica voy a explicar y me explayo en explicar y me pierdo en el tiempo, ¿ya? Pero tenemos todavía 40 minutos. Entonces, cuando yo manipulo los ingresos, cuando yo los altero, ¿qué estoy alterando? Implícitamente también el patrimonio. Normalmente cuando se altera algo por la partida doble, afectas a dos cosas. Y eso hay que tener en cuenta. O sea, no es que estás alterando una sola cosa. Es más, puede haber una tercera cosa que puedes alterar. Ya por eso es que cuando los procedimientos de auditoría aplicas, se cruzan. Ya yo les enseño a mis pasantes de auditoría cómo un procedimiento por objetivos es que se entrelazan los procedimientos y alguna vez cuando mis auditores lo están haciendo mal el trabajo, yo estoy revisando otra partida y yo estoy detectando un error y ellos han obviado el error y les digo, a ver, díganme si ha habido alguna diferencia en tal empresa. Y ellos me dicen, no ha habido nada. Yo les digo, no, falso, está mal. Revisen. Han cocinado la información. Revisan y me dicen, sí, tienes razón, licenciado. Yo les he dicho, no hay que cocinar la información. Ya, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Por la partida doble. Ya algunas veces falla en tres. Miren, yo estoy aquí modificando el ingreso, automáticamente el patrimonio se está modificando. Ya, y puede tener implicancias también en el activo. ¿Por qué? Porque ese ingreso tenía que haber entrado a una cuenta por cobrar o a bancos. Ya eso es fácil. Yo les digo, eso se llama análisis de consistencia. Yo cuando hago una auditoría, les muestro si quieren ya, cuando hago una auditoría de estados financieros, mi primer análisis que hago veamos la confiabilidad del 2018 que no lo he terminado todavía el control interno. Vamos a ver auditoría, confiabilidad 2019, planificación y análisis de estados financieros. Ya, estas son pruebas de consistencia. Ya, pruebas de consistencia. Ya, y la verdad yo hago muchas cosas, verifico acá. Muchas cosas voy verificando y aquí ya voy empezando a colorear qué cosas tengo que prestar atención. Ya, yo les digo, cuando tú alteras, aquí están miren, les estoy explicando de fraude en estados financieros y aquí ya les estoy mostrando ya mi primer análisis. Vean que mis dos estados básicos están acá. Ya, este es mi punto de partida, esta es mi última auditoría que he hecho hace un mes y medio. Ya cuando manipulan esta información, cuando manipulan los ingresos, vean cuántos mis ingresos acá, ingresos por contribuciones a la seguridad social, 120 millones. Y estos 120 millones yo los reviso al 100%. Así que aquí no se me escapa y yo encuentro aquí hasta errores de 500, de 1000, de 2000, de 10,000, 20,000, 30,000. Encuentro esos errores. ¿Por qué? Porque reviso el 100%. Normalmente las pruebas son selectivas en una auditoría. Si estuviera en la Caja Nacional de Salud es imposible que se revise al 100%. Ya, yo he trabajado en la Caja Petrolera igual que si es un monstruo de institución, no revisaba al 100%. Revisaba por muestreo. Por eso que cuando identificas algún hecho fraudulento, no significa que ya lo has encontrado todo. Eso lo tienes que librar a otro trabajo. Ya vean entonces, si esto se manipulara, vean, esto tiene implicancia a dos cosas. Tiene a bancos, cuentas por cobrar y tiene el patrimonio. Ya, 4 cuentas que me pueden mover. Yo cuando reviso mi control interno, reviso por ciclos. Ya cuando hablo de ingresos, estoy revisando caja, estoy revisando cuentas por cobrar y estoy revisando también implícitamente un poco del patrimonio. Y entonces, yo aquí hago algunas pruebas de consistencia. Vean, les voy a enseñar algunas pruebas de consistencia, lo que les estoy diciendo. Si tengo aquí yo de ingresos 120 millones y gastos 93 millones, ¿cuánto me sobra? Me sobra aproximadamente 27 millones. Ya, lo contable, hay ciertas cosas que son contables, eso ya tiene que saber el auditor, tiene que ser experto en eso. Y hay ciertas cosas que son contables, que no son efectivos. Ya,
Pero en lo contable, esto se llama utilidad contable. Ya, esta utilidad contable es 25 millones. Ya como más o menos estos 25 millones debería aumentar el activo. Y vamos a ver una prueba de consistencia, estoy enseñando. Vamos al activo disponible, ¿cuánto ha aumentado? ¿Cuánto ha aumentado el activo disponible, jóvenes? ¿Alguien puede ver? ¿Y alguien que me conteste? Activa su micrófono, pueden ver, ¿no? ¿Cuánto? Aquí estoy en un análisis horizontal, estoy mostrando cuánto ha incrementado. Y a ver, jóvenes, participen. ¿Me escuchan, no? 24 Sí, millones. licenciado. ¿Cuánto es? 24 millones. 24 24 millones. millones. ¿Cuánto era nuestro resultado del ejercicio contable? 25 millones. 25 millones. Vean que casi cuadradito está, ¿no? Vean vean mi institución, por ejemplo, en la parte financiera es casi, yo les digo, de los más limpios. No estoy diciendo de lo que sean más transparentes. Ya los estados financieros más limpios prácticamente de la administración pública. Yo les mostrar a mis estados financieros de mi institución, realmente está súper chalinita. Ya son 9 años que los he monitoreado y ya hay esa relación directa casi. Ya, y en cuentas por cobrar casi hay 2 millones. Vean que no hay mucha relevancia. Ya, entonces, todo el efectivo, ¿dónde se ha ido? Toda la utilidad, ¿dónde se ha ido? El 80% de la utilidad, el 90% de la utilidad se ha ido a caja bancos. Pucha, ya ahí tienes una referencia. Con eso ya, tú ya puedes tener una apreciación que en esta institución ya las cosas van bien, están por un buen camino. En el sentido de que estos estados financieros no están muy contaminados con fraude y corrupción, ya, o con manipulación de estados financieros. Porque yo les digo, he encontrado otras barbaridades. Ya, pese que están limpios, bien chalinitos los estados financieros, he encontrado. Pero hay una relación, vean, hay esa relación de consistencia. Y hay esa relación de consistencia. Ya muchos que han cometido fraude, bien chistoso, ya tienen problemas financieros. Normalmente esto va a la bajada. Y paradójicamente sus resultados van a la subida. Ya eso no cuadra, ¿no? ¿Cómo es eso? Está creciendo tu institución, tienes mejores resultados, pero no tienes plata. Algo está mal, yo ya veo eso, en algún lugar tiene que estar el error. Y eso he visto en varias instituciones, por ejemplo en la caja petrolera. Ya en la caja petrolera resulta que su activo exigible, un basurero. Este activo exigible de 10 millones, jóvenes, en febrero cero se convierte en institución porque es mecánica contable. Cuando esto es fácil de hacer pruebas globales, los de la Contraloría me dicen, ¿cómo has probado? Me dicen así, o sea, mecánica contable les digo, porque eso, lo que has cobrado, lo has pivoteado en diciembre, y eso, si eso no me entiende un contador, si eso ustedes no me entienden, bueno, tenemos que regresar a contabilidad, a estas fórmulas básicas, que es lo que les estoy mostrando, lo básico. Tenemos que regresar a esto. Ya tenemos que regresar a contabilidad básica o a contabilidad intermedia. Ya, y vean que esto es contabilidad, por eso que cuando hablamos de fraude en estados financieros, es manipular los estados financieros. Puedes manipular cualquiera de estas variables. Ya, entonces aquí estamos hablando de ingresos ficticios. Ya, para encontrar ingresos ficticios normalmente es para vos mostrar resultados buenos. ¿Para qué vas? Y eso se llama factores. En el triángulo del fraude hay el triángulo del fraude, ¿ya? A ver, dibujamos el triángulo. ¿Ya? Estás relacionado bastante con el tema del triángulo del fraude, que ya lo han debido leer. Ya, pero evidentemente no. La norma no te habla mucho, no te habla. Y aquí tenemos tres cosas. Ya lo quitaremos. Vamos a quitar el fondo. Fondo sin relleno. Sin relleno. O estaba bien con relleno, creo. Ya. No importa con relleno. Ya tiene tres elementos este triángulo de fraude. Y esos nos ayudan a comprender a la organización. Por eso, la parte que estamos viendo ahora, eso es para introducción, para entrar a la auditoría forense, ¿ya? Tenemos, tenemos tres elementos en estos factores del fraude, ¿ya? Que nos habla la NIA 240.
Ya tenemos aquí tenemos la oportunidad y aquí tenemos la racionalización. Ya estos tres factores tenemos que estar atentos que estos factores se pueden dar en los estados financieros, al momento de realizar los estados financieros, ¿ya? Y cuando un factor a considerar, vean que esta teoría va casado con esta teoría. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo quiero aumentar mis ingresos ficticios, tiene que haber un motivo. Ya un motivo puede ser que yo estoy cotizando en bolsa de valores. Ya me está mostrando un motivo. Un factor de riesgo es que esta empresa está cotizando en bolsa. ¿Y qué es lo que quieren mostrar los que cotizan en bolsa de valores? ¿Resultados buenos o no? Entonces ahí se puede dar unos ingresos ficticios. Otro motivo puede ser de que la organización normalmente da ciertos bonos por a ciertas metas alcanzadas, ¿ya? Y eso puede dar lugar a la manipulación de los estados financieros y podemos hacer ingresos ficticios. Ingresos que recién están en charle o recién están en tratativas y yo los considero como ingreso anticipado, ¿ya? Y es un ingreso ficticio que ni siquiera se va a realizar a futuro. Y ese es un motivo también. Entonces, estos factores los tienen que analizar conjuntamente a este tipo de manipulación financiera que se puede realizar. Ya estamos viendo entonces ingresos ficticios que pueden ser, normalmente, un factor puede ser que estén cotizando en la bolsa de valores. A este otro lado, cuando venimos a la subestimación, ¿quiénes quieren subestimar sus ingresos? Ya, esto normalmente lo hacen con fines impositivos, y esto es versión Bolivia. En Bolivia esto se da bastante. Ya, lo que se hace es no facturar. Yo lo que quiero es que mis ingresos sean bajos. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos, para pagar menos IVA, menos IT, menos IVA. Ya, y eso se llama, esta parte de los auditores tributarios, estos deberían ser caperuzos para identificar esto. Porque las recaudaciones tributarias dependen de esta identificación. Vean que algunos elementos, algunos conocimientos de manipulación de estados financieros o de fraude en estados financieros, deberían saberlo también los auditores tributarios. Ya alguna vez, yo les he dicho, he trabajado en una institución que sí se llevaba doble contabilidad y vino un auditor a hacer auditoría fiscalización. Y ahí yo le he empezado a hablar de costos por proceso, ya que cómo determinas tus inventarios, y es bien complicado, ¿no? Y se llama, es la producción continua y hablamos de productos equivalentes. Ya, y cuando le he hablado es costos, netamente costos, ya visto en la práctica, visto en fábrica. Ya, y le he hablado un poco de eso y tal, se hace por esta diferencia y todo ese tema al fiscalizador. El fiscalizador se ha ido y nunca más ha regresado. Ya, y creo que no se ha atrevido a hacer la auditoría porque se puede encontrar maravillas. Podía haber encontrado, yo les digo, ahí podía haber hecho mucha cenaquina el auditor tributario, podía haber identificado. Y entonces normalmente en Bolivia lo que se hace es subestimar los ingresos, ¿ya? Creo que una gran parte de los negocios pequeños lo que hacen es subestimar los ingresos. Ya para eso se están dando varios controles en el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Por ejemplo, la facturación electrónica en línea es interesante. Y allá no puedes vos subestimar los ingresos. Una vez que ya estás capturado por el sistema, ya no lo puedes vos manipular. Ya, y eso es parte de la tecnología nos sirve para controlar. Y entonces son dos factores muy diferentes. Ya veamos, si estoy yo en una empresa donde cotiza en el mercado, es muy diferente. Podría estar viendo ingresos ficticios. Ya, pero cuando estoy en una empresa boliviana, no estoy diciendo que todos hacen ese tipo de doble contabilidad, pero ellos ya pueden estar subestimando los ingresos y eso hay que tener cuidado. Cuando hacen una auditoría financiera, los auditores tienen que estar también atentos de los ingresos y egresos. Que él se ha dicho, si vemos integridad, si hacen un procedimiento de integridad, ya ahí están, ahí van a tener un buen elemento para poder emitir una opinión los auditores que estén haciendo la auditoría financiera, ¿ya? ¿Qué tenemos más abajo? Pasivos y gastos ocultos. Vean, aquí no hablaba de pasivos ni gastos, pero ya estamos hablando de pasivos y gastos ocultos y sobreestimados. Vean, en pocas palabras, este título ya tiene sus limitaciones, es decir, está limitado.
a no ser que aquí hayan aumentado gastos y ¿qué más? Pasivos. Ya, esa sería la versión. No sé si estará escondido, ¿no? No sé si estará escondido. Aquí tendríamos entonces también gastos y pasivos. Ucha. Ya, y pasivos. Ya, entonces aquí todo lo que se puede manipular. En pocas palabras, se manipula hacia arriba o se manipula hacia abajo. Ya, ese es fraude en estados financieros. Pero cuando hay una intencionalidad de engañar a personas, ya, porque esa es la diferencia entre error y fraude. Esa es la gran diferencia entre error y fraude. Y eso te habla la NIA 240. Ya, entonces aquí estamos hablando de pasivos y gastos ocultos, ¿ya? Pasivos y gastos ocultos. Ya, este ejemplo que les he puesto es el gasto. El gasto oculto que lo han llevado como activo. Ya, y eso ha hecho que los resultados sean mayores. Ya, y para mostrar buenos resultados. Ya, ese puede ser una forma. Es más, gastos ocultos, ese es el principal esquema con ingresos ficticios y gastos ocultos. Y estas diferencias de tiempos, ambos han hecho. Yo les digo, los fraudes cuando hagan les voy a dar trabajo práctico para que revisen algunos fraudes internacionales y nacionales y me expongan, hacen esto, han hecho esto. Ya, varios de esos han hecho. Ya, vean que esta es una subclasificación. Ya, a ver, hay una empresa de Chile que hizo un fraude bárbaro, ya. Era la que vendía, es como una cadena de supermercados. ¿Y qué es lo que ha hecho? Sus cuentas incobrables, las cuentas incobrables, ¿dónde están? En el activo, ¿no? En el activo. Las cuentas incobrables, ya que no se podían cobrar, los ha vuelto a reclasificar con mayor tasa de interés, es decir, con supuestamente rendimientos. En pocas palabras, ese activo que no podía cobrar, los ha hecho crecer y además los ha inflado sus ingresos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha inflado sus resultados. Vean, hay varias formas de manipular. O sea, la manipulación normalmente va casado, siempre les he dicho, a 2 o 3 cuentas. Hasta puede haber una cuarta cuenta. Y esa es la forma de fraude que ha cometido una empresa chilena. Y esas auditorías los han hecho las consultoras más grandes que están también a nivel internacional. Ustedes van a ver qué consultor ha hecho esa auditoría de esa empresa de supermercados, de supermercados, y yo les digo, los fraudes son de 1,000 millones, 1,000 millones, 1,000 millones de dólares, 800 millones de dólares, o sea, eso que el auditor no encontré, yo creo que es como estuvieran pasando, no sé, naves extraterrestres en el cielo de La Paz, de 5 kilómetros a paso de tortuga y no lo estamos viendo, ¿no? O es que como más o menos, como no viéramos el Illimani, por ejemplo, ya todo el mundo conoce el Illimani, ¿no? Eso es bien objetivo, bien visible. Yo les digo, algo está fallando. O estamos fallando mal, estamos fallando como auditores, o nuestros principios y valores también están fallando. Por 2 razones puede ser que estamos fallando como auditores. Ya entonces ya les explicó un poco estos gastos pasivos ocultos, sobreestimación. Si tú ocultas pasivos, estás sobreestimando los estados financieros. A ver, tengo deudas y oculto, implícitamente estoy ocultando gastos. Vean que si oculto un pasivo, estoy ocultando un gasto. Entonces les he dicho, la partida doble no hace que no haya fraude. Pero normalmente cuando algo mueves en cadena, mueves 2 cosas. Y por algún lado tienes que encontrarlo al fraude. Porque, ¿qué me está diciendo? Yo estoy escondiendo pasivo, dice, ¿no? Si estoy escondiendo pasivo, estás relacionado con gasto y estás relacionado con efectivo. Puede estar fallando mis activos fijos o puede estar fallando mis inventarios. Vean que hay hartas cuentas que se pueden modificar, es decir, solito esto no se puede mover, porque si yo les muevo esto, solo les muevo esto, descuadra descuadra la ecuación, ¿no? Entonces tengo que mover otras cuentas más. ¿Por qué lo harían eso pasivos es para disminuir los gastos. Sí, es para eso. Yo en la vida práctica he visto varios casos, varios gastos
que no habían sido registrados, ya, y que no han sido pagados. En el fondo, tenías pasivos omitidos y tenías gastos omitidos, y eso he encontrado. La diferencia es que no lo han hecho con tanta intención de sacar un provecho, es decir, con tanta intención de sacar un provecho, sacar alguna ventaja, los que han realizado eso, ¿ya? Vean que sí se puede hacer. Y este otro lado es inflar los pasivos, inflar los gastos. Ya, si yo inflo los gastos, voy a querer mostrar un resultado negativo. Ya, esto es lo que pasa, por ejemplo, en el nivel Bolivia también, ¿ya? Entonces, un poco a este lado están un poco lo que pasa en empresas que cotizan en bolsa. Y un poco en este otro lado está con fines impositivos, ya con fines impositivos. Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace? Le incluyen otros gastos adicionales más, ya ni siquiera están respaldados, subo mis gastos, ¿qué voy a bajar? Mis resultados, voy a pagar menos impuestos. Subo los gastos, voy a pagar menos IVA, menos IT. Ya normalmente esto sí se puede hacer en empresas privadas. En el sector público no vemos tanto esto, ¿sí? Por el tema de tiempo sí vemos. Ya modificación en tiempo sí. Ya, pero que, a ver, que estén omitiendo gastos, visto en el sector público, pero no con la intención, porque IUN no pagamos la administración pública, ¿ya? Entonces, no voy a decir que esto lo han hecho con intención de pagar los impuestos, ¿ya? Sí he encontrado que subestimado pasivos y gastos. Sí he visto en la administración pública, ya, pero no los he tratado, no los he hecho el tratamiento como fraude. Ya los he visto más como errores contables, Ya pese que lo han hecho con intención, pero no sacaban ningún provecho, Ya es ese concepto que les he enseñado de fraude tiene que estar presente en todo momento. Ya, después, ¿qué tenemos más abajo? Dice valuación indebida de activos y valuación indebida de activos, ¿ya? Ya, en ambos lados. Ya, los activos, lo que pueden hacer los activos en el tema de los inventarios y el activo total, perdón, el activo fijo, lo que se lo puede hacer es sobreestimar y subestimar. Ya, y eso te va a afectar implícitamente aquí al resultado. Te va a afectar implícitamente a tu patrimonio. Entonces vas a ir, es otra forma de cometer fraude. Ya, la empresa Enron cometió fraude. ¿Cómo ha cometido su fraude? Sus activos, sus pozos de petróleo desde reservas los han inflado. Y eso se lo hacen con cálculos técnicos, lo hacen los profesionales, ¿no? Especialistas. Resulta que esos, digamos, un pozo petrolero tenía una reserva de $1,000 millones y ellos lo ponían $2,000 millones. Y eso lo que hacían era manipular los estados financieros, ¿ya? Manipular los estados financieros, inflando sus activos, inflando en este caso sus activos, sus reservas. Ya también se puede hacer subvaluación de activos también. Ya normalmente vean que ahora se cruza con fines impositivos. Tú puedes sobreestimar tus activos con fines impositivos. ¿Para qué? Para que vía depreciación tus resultados sean menores. Vean, varias cuentas van afectando. Ya, pero cuando yo subestimo los activos, no sé cuál, tendría que haber algún fin, alguna intencionalidad de subestimar los activos. Ya, si subestimo los activos, me va a afectar a mi patrimonio. Puede ser una forma de corrupción. Que yo para transferir una institución, yo les cuento que hay un hospital en Cochabamba que se está pasando a manos de la policía. Y ese tipo también he visto de trabajo. Y les hablaré de ese trabajo, ¿ya? La Caja Petrolera compró el Oncológico Nacional. Ya he hecho esa auditoría yo. Ya he hecho esa auditoría, pero hay muchas limitantes, no somos los X-Men para hacer las auditorías, ¿ya? Y resulta que ese oncológico, ahí sí se puede sobrevaluar o subvaluar los activos. Ya pueden sobrevaluar para que terminemos comprando algo que costaba menos y compremos en más. Ya está relacionado. Vean,
no es absoluto. En la NIA 240 dice, tenemos que identificar fraudes relacionados a los estados financieros y a la apropiación indebida de activos. Eso no es absoluto. Desde mi punto de vista también puede tener un componente de corrupción. Ya un componente de corrupción, ya. Yo puedo ponerme de acuerdo con el que estoy comprando esa institución y lo puedo sobrevaluar los activos y comprar esa empresa con sobrevalor. Ya, y eso es típico, hacer sobrevaluación y subvaluación. Ya, y creo que hay bastante corrupción en el sector público sobre esto. Ya están saliendo varias denuncias, eso también hay que tener, pero vean que cierta corrupción, ciertos hechos corruptos afectan a los estados financieros. Ya todo lo que es relacionado a la parte financiera, a estas dos fórmulas van a afectar a los estados financieros implícitamente. Sea apropiación indebida de activos o sea corrupción vía corrupción, igual va a afectar a los estados financieros. Así que no es absoluto lo que dice la NIA 240, que solamente buscamos dos tipos de fraude. Fraude en manipulación de estados financieros y en apropiación indebida de activos, y no están así. Ya en alguna ocasión también puede estar relacionado con el tema de corrupción. Ya entonces puede tener aquí algún fin para sacar provecho y manipular los estados financieros, que eso sea menos o que sea más el patrimonio de una institución. Ya se acuerdan, tanto se habla de la nacionalización de los recursos, ¿no? De la famosa capitalización. Yo la verdad no estaba de acuerdo con la capitalización de muchas empresas estratégicas. Ya las empresas estratégicas no se deberían nacionalizar. Ya eso he aprendido hace 25 años, 27 años cuando estudiaba economía. Ya, y no se deberían nacionalizar. Ya resulta que muchas de nuestras empresas los han subvaluado los activos. ¿Para qué? Para venderlos a gallina de barato, ¿no? O sea, a precio de gallina muerta. Ya, y de eso han sacado algunos provechos algunos políticos. Eso también hay que demostrar. Ya, bastante hay que trabajar con lo que es valores en libros y valores desde evalúo técnico, ya, pero la verdad que yo las veces que he visto evalúos técnicos no he visto buenos evalúos técnicos. Ya, es bien complicado cuando estamos hablando de empresas grandes, empresas industriales, cuando tienen maquinaria grande. Ya cuando he ido a hacer el oncológico, había unos equipos súper grandes, ya hay unos equipos súper modernos que costaban bastante millones. Ya no me acuerdo ya en cuánto habíamos comprado el oncológico. Ya debe estar en alguna de mis auditorías, debe estar. Ya, y ahí podrías recordar. Pero identificar algunos elementos es medio difícil. Ya cuando no tienes información hacia atrás para reconstruir algunas cosas es medio complicado encontrar si está sobrevaluado o no está subvaluado los activos de esa organización. ¿Ya? Después, por último, tenemos revelaciones indebidas, y esto es un poco a la exposición. Ya la exposición, estos dos estados financieros, su parte aclarativa está en notas a los estados financieros, ¿ya? Están en notas a los estados financieros. Y ahí hacemos aclaraciones sobre el contenido o sobre el detalle de ciertas cuentas, ¿ya? Pero podemos hacer algunas revelaciones que si yo manipulo aquí, yo también tengo que revelar mal. Ya, yo tengo que empezar a dar información ficticia. Ahí sí ya te das cuenta que estás haciendo intencionalmente. Ya, eso es lo que tiene que encontrar el auditor. Ya, por ciertos hechos de fraudes lo hacen intencional. Se falsifican, se omiten. Por ejemplo, en la empresa chilena que cometió fraude de sus activos, de sus cuentas incobrables, los han vuelto cuentas exigibles y los han aumentado sus ingresos por posibles intereses o devengamiento de intereses. Es que eso uno debería darse, uno puede ir identificando qué es lo que han cometido. ¿Qué es lo que han cometido? Han hecho contratos ficticios. Ya han empezado a hacer contratos ficticios. Han hecho su nuevo recontrato adulterando ficticiamente los nuevos contratos, es decir, las nuevas cláusulas del contrato, ya de que ellos están alargando sus contratos con mayores intereses, mayores plazos y todo ese tema. Ya entonces, algo están haciendo ya y normalmente va a ir relacionado con revelaciones. Estamos hablando de un poco de notas a los estados financieros
o estados complementarios de los estados financieros, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo aquí estoy poniendo activo intangible, lo he hecho crecer el activo intangible, en mis revelaciones de los estados financieros tiene que estar sobreestimado también el activo intangible. Ya es decir, va a ir casado con algunas revelaciones de los activos intangibles. Jóvenes, pensaba exponer hoy día los tres árboles del fraude, pero solamente he expuesto una sola clasificación. ¿Alguna pregunta quieren hacer para que haga alguna aclaración? Ya tenemos 8 minutos, si tienen alguna aclaración. Hola, hola. Aló, aló. ¿Ha quedado clara la explicación, jóvenes? Hola. ¿Cuánto estamos? 88, ahora sí que estamos. Sí, Lice. Ya, Hola, jóvenes, sí, todo está claro. la verdad es que Todo, sí, Lice. ya, si no tienen alguna consulta, vean, entonces, cuando hablamos de fraude en estados financieros, es manipular las variables del balance general, de los componentes y del estado de resultados, ya, ingresos, gastos, activo, pasivo y patrimonio. Esos componentes podemos ir manipulando. Ya, en el patrimonio igual se puede manipular, ya, pero yo he visto varios errores en el patrimonio. Ya, no solamente es en el pasivo, también en el patrimonio se manipula. Ya yo puedo actualizarlo en más mi patrimonio, puedo actualizarlo en menos. Ya puedo hacer retiros del patrimonio, es interesante, se puede hacer todas las maravillas. Ya jóvenes, como ya estamos trabajando en el Teams, ya tengo hasta 250 que pueden participar en las clases. Ya, y pensé que hoy día iba a terminar el árbol del fraude. Jóvenes, para ir ganando tiempo, es que el paralelo de hoy día va a pasar el paralelo de viernes está pasando hoy día más, ¿ya? Y el de hoy también va a pasar el día viernes. Y el día viernes a las 11 va a ser las clases. Hemos quedado a las 11 hasta las 2:30, ¿ya? 11 a 2:30, supongo que no se cruce con otra clase virtual. Creo que no todos los docentes están dando clases virtuales. Yo lo que quiero es ganar tiempo, esperemos que nos reconozcan, porque se va todo, se va a planificar el tema del cierre del calendario, probablemente no haya verano este año, tomen sus previsiones jóvenes, ya, no tienen que quedarse a verano, ahí sí un poco van a estar perjudicados, ya, porque no sé si lo van a acelerar, la finalización del año tenía que haber terminado el 30 de noviembre, y ahí el verano empieza en diciembre y en enero. Es muy probable, pero ahora que pasemos hasta diciembre. Pero nos conviene ahora adelantar en esta época de cuarentena, unos 15 días más va a ser, nos conviene adelantarnos, ¿para qué? Para que nosotros terminemos rápido la materia y ustedes queden ya más libre en el resto de las materias, ¿ya? Y eso también va a ser algo ventajoso, ¿ya? Para ustedes. Entonces, como no hay preguntas, jóvenes, terminamos la clase aquí. Así que los del paralelo de hoy están invitados tienen que asistir los que tengan posibilidad al curso del día viernes, ¿ya? Ya, este material lo voy a subir al YouTube, ya, y pueden descargarse, mi canal es Eduardo Caillares, hay algunas mejores todavía que lo tengo que hacer, y pueden descargarse la explicación que hoy día he hecho. Ya, jóvenes, entonces nos vemos el día viernes.